¿Listo, Laura? Ya, bueno, justo se cortó. Espera. Ya, pero bueno. Espera, regálame ahora regálame a mí 3 minuticos, un segundo. 3 minutos, ya vuelvo. Vale, pero
Hola, listo. Perdón la demora. Vale, profe, ya te decimos las corporaciones financieras, o bueno, lo que nosotros habíamos entendido. Sí. Luego, bueno, en sí, son las instituciones que se encargan como va a ser el financiamiento, pero se encargan de en diferentes maneras de plazo, a largo plazo, mediano y corto plazo. Ujú. Y bueno, ellos en sí lo que buscan es que las personas confíen en ciertas entidades, que sepan que ellos tienen, por así decirlo, un respaldo si llegan a quebrar o cualquier situación. Y ellos Ujú. lo que buscan es que las personas confíen en esas, o sea, en esas instituciones. Muy En la bien. parte del CDT, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorros, ellos buscan que las personas sigan creando y sigan confiando para que ellos así sigan funcionando. Como que ellos crean una, o sea, ellos crean la confianza en las personas y así se van respaldando como la entidad, como por así decirlo, como por así decirlo, que la entidad tenga un buen reconocimiento y cada vez se puedan crear más cuentas, o Es sea, más importante que cuentas. tengan ahí el tema del riesgo, ¿no? Sí, ¿Listo? profe, pero en ese aspecto, como ellos también puede haber un riesgo, ellos tienen en sí crean como un respaldo. Y si las personas confían en ellos y demás, pues así las personas, por así decirlo, se arriesgan y si en algún momento llega a haber una pérdida, pues ellos ya están mirando si la entidad los puede respaldar o no. Perfecto. Cuando me refiero al riesgo, me refiero es que está avalado por las entidades de control, porque tiene un soporte de Fogafín, porque el Banco de la República genera controles, porque la Superintendencia Financiera genera controles para todo lo que nos acabas de decir, Laura. Muy bien. Y también la retención de los impuestos, la rete ICA, la rete fuente que disminuyen en sí lo que ellos estén ahorrando. Bueno, que en sí esos impuestos se aplican. Bueno, muy bien. Laurita o Fabián, ¿algo más que aportar? Profe, que si Corfi Colombia sería una, manda a preguntar Fabián. Sí, Sí, profe. sí, es una opción. ¿Y Laurita Sánchez, algo que aportar? No, profe, pues ya Laura prácticamente le dijo todo, pues, Muy bien. pues siempre cabe el riesgo en meterse en una de esas corporaciones, bueno, hacer parte, porque pues está el caso de los bonos, pues que no siempre, pues usted compra el bono, pero usted no sabe si aquí, si lo compra a 3 años, no va a saber si va a estar elevado o no, o va a perder, y si es obligatoriamente convertible, pues perdió, porque si están bajas, baila. Ah, no es tan natural, no es que se vaya a acabar de la noche a la mañana. Normalmente cuando se van a acabar algunas de estas entidades financieras se generan fusiones, ¿cierto? Porque el gobierno y el Banco Central propenden por si se van a quebrar, entonces generar fusiones para que ese dinero no se pierda. ¿Listo? Pero es un buen escenario. Andrés, Lisette y Julie. Arranquen pues ustedes y le damos tiempo a Julie que llegue a casa. Ok, profe, voy a compartir entonces mis 3 punticos que me correspondieron. La tilde es para el otro lado. Sí, profe, es que cambié de computador y no he logrado encontrarle la tilde a esto. Tiene que entrar a algo que se llama configuración y le da América Sí, porque está Latina en y una tecla, pero no la logro, pero sí, se me puso listo. que me iba a decir sobre eso. Muy bien. Listo, profe. Entonces, sobre los establecimientos bancarios, a mí me correspondieron los 3 primeros puntos, que el primero es que ellos se dedican o una de sus funciones es recibir depósitos en cuenta corriente a término y de ahorros. Sí, Entonces, aquí encontré pues como algunas definiciones. La cuenta corriente es un contrato bancario por el cual el cliente realiza un depósito en la entidad financiera. muy Así bien. puede disponer de dichos fondos a través de cajero automático, ventanilla, cheques, transferencias electrónicas, entre otros. Se puede solicitar que de la cuenta corriente se realicen automáticamente
distintos descuentos periódicos como el pago de impuestos o de las cuotas de un préstamo. Muy bien. Las cuentas corrientes pueden asociarse a una chequera electrónica o a una tarjeta de crédito. Así, si el usuario contrae un crédito, puede pagarlo con descuentos a su cuenta corriente. Por su parte, la cuenta de ahorro es un depósito de dinero a la vista con disponibilidad inmediata. Se caracteriza por estar instrumentalizado en una libreta en la que se recogen todas las operaciones que se realizan. Para toda cuenta de ahorro es necesario la firma de un contrato entre la entidad financiera y un cliente para un depósito de dinero a la vista. Generalmente he visto que las cuentas de ahorro las abre uno con un monto muy bajo. Creo que son 50,000 pesos como la cuota con la que uno abre una cuenta de ahorros. Las corrientes sí es como un monto, si no estoy mal, creo que es por encima del 1.000.000 de pesos, que generalmente es para gente que tiene mucho más dinero, para las empresas. Muy bien. Aquí hay algunas diferencias entre las dos cuentas. Entonces, la cuenta de corriente no paga un tipo de interés al usuario, a diferencia de la cuenta de ahorros, que sí garantiza una rentabilidad periódica, aunque es muy pequeña, lo que hablábamos o hemos hablado en algunas clases, que pues sí le genera un rendimiento, pero es más lo que le quitan a uno por otros conceptos que lo que uno gana de rentabilidad. Los depósitos en una cuenta corriente son más movilizados o invertidos por el banco en comparación a los fondos de una cuenta de ahorros, pues estos últimos deben generar un retorno periódico al usuario. Las cuentas de ahorro, a diferencia de una cuenta corriente, no pueden estar vinculadas a una tarjeta de crédito o a una chequera. Solo pueden ser compatibles con una tarjeta de débito. La cuenta corriente tiene como fin contar con un fondo de dinero para su uso cotidiano. En cambio, los depósitos en cuenta de ahorro buscan la preservación y la generación de capital. Perfecto. Normalmente no sé si Andrés lo hace, pero usted prefiere que la plática se la lleven a la cuenta, ¿cierto? Porque si se la dan en la mano, eso se va rapidito. Uno propende por el billete de 50 no cambiarlo, ¿cierto? Porque lo cambia y lo desaparece en un momentico. Exactamente. Muy bien. Y ya, por ejemplo, los depósitos a término, que era lo que explicaban el grupo anterior, pues generalmente si uno quiere tener, digamos, un mayor ahorro, porque finalmente en una cuenta de ahorros sigue uno teniendo la disponibilidad de la plata, va a un cajero y la retira. Entonces, para eso están los certificados de depósito a término, o los CDT, que uno lo puede prolongar, no sé si la palabra, se me va ahorita la palabra, a 3 meses, a 6 meses, a un año, dependiendo de la disponibilidad o de en qué tiempo necesita el dinero. Entonces, por ejemplo, mi hijo va a salir en casi 3 años del colegio y pasa a la universidad. Entonces, si yo tuviera un dinero en este momento, pues yo lo meto a 3 años y no me lo gasto y digamos que ahí tengo un ahorro para la universidad de él. Perfecto, tiene un aporte, aunque esa es una pésima servicio financiero, como usted lo está diciendo. Hay otros modelos para ese tipo de la educación de los hijos, pero está bien, es una idea importante lo que dices. Muy Entonces bien. hay un ejemplo, dice, tomando en cuenta lo anterior, una empresa podría contar con una cuenta corriente para efectuar los pagos diarios, y depositar el sueldo de sus trabajadores, manejo de nómina, esas cosas, impuestos y demás. Muy Y bien. asimismo la misma compañía puede abrir una cuenta de ahorros donde depositará fondos que podría utilizar, por ejemplo, para inversiones o planes futuros. Muy bien. El segundo punto era otorgar créditos, en otra de las funciones de los establecimientos bancarios. Digamos que aquí estos puntos ya los hemos visto durante todo este tiempo. Están las tarjetas de crédito, pues que como lo veíamos están divididas en Visa, Master, Diners. Esos son las franquicias, muy bien. Dependiendo del banco, pues tienen un rango pues establecido para el cobro de los intereses, pero pues, por ejemplo, veía esta semana que de los más altos está Colpatria, Banco Popular, Banco Falabella, están más cercanos a la tasa de usura
que por ejemplo a Bebillas que sí está un poco más bajo. Muy bien. Préstamos de libre inversión, que es lo que me llama cada rato Codensa a ofrecerme. Le ponen la plata a uno en una cuenta o se la dan por medio de una tarjeta, gástesela en lo que quiera, pero así pues, son muy altos. Créditos hipotecarios, que los créditos hipotecarios son para obtención de vivienda. Se puede obtener vivienda usada, se puede obtener vivienda nueva, bien sea de interés social o que no sea de interés social. Dependiendo del tipo de vivienda, pues cambian los intereses, cambian los plazos y demás. Créditos comerciales son generalmente concedidos como para la parte corporativa. Creería yo que el sobregiro o los créditos rotativos para empresas son créditos comerciales. Muy bien. Pero los que son Crédito. empresariales, ¿no? Sí, señor. Ok. Y crédito automotriz, que es para obtención de vehículo. Cabe la posibilidad entre los créditos hipotecarios las compras de oficinas también. Sí, Listo. señor. Muy bien. Y tercera función era emitir cartas de crédito. Que la carta de crédito es una orden de pago que se hace por intermedio de un banco para el pago de bienes y servicios utilizado principalmente en la importación y la exportación. En el comercio internacional se requiere de un mecanismo que genere confianza y seguridad de que los pagos y la entrega de las mercancías se realicen, lo cual se logra con una carta de crédito. Pues Por uno, ejemplo, uno entra, espérame un segundo, Andrés. Andrés va y compra por internet, pero compra, no sé, 100,000 pesos. Y cabe la posibilidad que se puedan perder. Y uno va y reclama y tal, listo, está bien. Pero cuando una empresa va a meter 2 o 3 millones de dólares, usted manda la plata y espera que le lleguen los productos, ahí ya el tema se puede llegar a complicar. Por eso se genera este escenario de cartas de crédito. sí, señor. Un ejemplo es, una empresa colombiana exporta productos a una empresa de Estados Unidos. La empresa colombiana necesita una garantía de que la empresa importadora, o sea, la empresa de Estados Unidos, le pagará, y la empresa de Estados Unidos también a su vez necesita la garantía de que los productos enviados de Colombia le van a llegar. Muy bien. Si no existe una garantía, pues no es posible hacer negocios. El exportador no enviará la mercancía hasta no recibir el pago y el importador no hará el pago pues hasta no recibir los productos. Así que la negociación se paralizaría Sí. por la desconfianza mutua, situación que se resuelve con la carta de crédito. Muy bien. Entonces, ¿cómo opera la carta? El exportador en Colombia solicita al importador una carta de crédito y el importador solicita al Banco de Estados Unidos la línea de crédito representada en la carta de crédito. Y el banco en Estados Unidos actúa como un intermediario de un banco colombiano para hacer el pago al exportador colombiano. En el evento en que Se no se emite, entregue el producto, el dinero se le devuelve al personaje, ¿cierto? entiendo que sí, profe. Perfecto, muy bien. Así es. Cuando se emite la carta de crédito, el banco está asumiendo la responsabilidad de pagarle al vendedor. Muy En el bien. momento en que se cumplan las condiciones de la transacción, el valor acordado entre el comprador y el vendedor. De esta forma, una vez el exportador acredite haber cumplido con su parte, haber enviado la mercancía, el banco en Estados Unidos como en Colombia tienen la obligación de pagar la carta de crédito sin importar si el importador quebró o desapareció. Muy bien. Finalmente, pues son los que asumen el riesgo. Y ya, profe, pues básicamente era eso, los 3 primeros puntos. Muy bien. Muy bien, Andrés. Lisette. Profe, a mí me tocaban los otros tres siguientes. Uno de ellos era el préstamo dentro y fuera del país, pero la verdad no encontré nada. Ajá. Le veía yo a Andrés y eso, pero no encontramos, es muy difícil encontrar
¿Cuál es O la que sea, sí tiene? aparece, no aparece como préstamo, sino que aparece como crédito y pues crédito no es préstamo. Ok. Pero pues si lo vas a poner los otros dos, ¿sí? Hágale pues, hágale pues. Entonces el Es que, segundo es era que es lo descontar. que estás diciendo es algo muy cercano a lo que es una carta de crédito. Es eso, es muy cercano. Pero dale, Ah, dale. ok, entonces el segundo era descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda. Entonces, bueno, la letra de cambio y el pagaré son documentos habituales en el tráfico comercial como garantía de pago. Sí. Ambos son títulos con fuerza legal que recogen el importe de una deuda o una factura pendiente de cobro. Se caracterizan porque detallan una fecha y un lugar para hacer efectivo el pago. La finalidad de las letras de pago y de otros títulos regulados en la ley cambiaria es la de ofrecer una mayor seguridad jurídica a los acreedores y empresas que concedan aplazamientos a sus clientes. Además, son instrumentos que te permiten obtener financiación para tu empresa y ganar liquidez, ya que se pueden transmitir en forma de cesión de crédito. Ujú. El giro bancario es una forma de pago realizada mediante un documento denominado cheque bancario, el cual es emitido por el banco de la persona deudora. El giro bancario implica la necesidad de presentar el cheque en formato físico en el banco de la persona que debe cobrar el dinero. Entonces, el descuento y la negociación de los pagarés, los giros y las letras de cambio. Entonces, en los pagarés, el descuento de pagarés es un servicio que permite al beneficiario de un pagaré cobrarlo antes de la fecha de vencimiento y en algunos casos asegurarse el cobro del mismo. Este servicio que ofrecen las entidades de financiación permite al beneficiario conseguir liquidez al momento de forma rápida y sencilla. Negociar los pagarés significa obtener el dinero que figura en el pagaré antes de que llegue la fecha de vencimiento. Normalmente a cambio de un tipo de interés que debe pagar el beneficiario. La negociación de pagarés se lleva a cabo la mayoría de las veces con entidades financieras, por lo que antes de negociar pagarés se debe conocer cuáles serán las comisiones y el tipo de interés que se tendrá que pagar por recibir el dinero antes de tiempo. Creo que ahí entra el riesgo, ¿cierto, profe? Sí, señora, y el tema es, si el pagaré es de 1.000.000 de pesos y voy a negociarlo antes, pues no voy a recibir el millón, seguramente recibo 920.000. Para cuando se cumpla el tiempo, el banco que genera, pues se gana esos 80.000 pesos por los intereses, simplemente por entregarlo antes. ¿Listo? Esos son también los repos. Las operaciones de mercado abierto también pueden generar algo muy similar, que son operaciones con pacto de retroventa. ¿Listo? Es para financiarse o para generar apalancamiento. Muy bien, sí. El descuento de giros. Es una operación de crédito que te permite obtener anticipándote como poseedor de un título de crédito el importe o monto del mismo, previa deducción de una cantidad determinada por concepto de intereses, que son calculados sobre el importe nominal del documento. Las letras de cambio, el descuento y una letra de cambio es una operación mediante la cual la empresa con el documento en su poder acude a una entidad financiera con el objetivo de endosarle la letra a cambio de recibir el adelanto del importe. Muy Si bien. no estoy mal, a la hora de negociar pues, las letras de cambio, creo que se hace en el mismo documento, pues cuando plasman el plazo y a partir de tal y tal fecha, la fecha de vencimiento y eso, si no estoy mal. Así es, así es. Mm, ¿Conocen una letra de cambio? ¿Conocen un pagaré? Métanse ahí a No. Google para que tengan una idea de cómo se hace eso. O si no, van a una papelería y compran una que le vale como, no sé, 100 pesos. Pero vayan, no para que empiecen ahora a feriar plata o a pedir prestado, sino para que conozcan eso. Muy bien. Otorgar avales y garantías. Tercero era otorgar avales y garantías. Entonces, primero, un aval es un contrato de fianza en el derecho cambiario. El aval, pues, es una garantía que otorga el banco ante la solicitud de un avalado.
Este es a través del aval, el banco se compromete a responder ante... fue pucha. Ante Relájese. una... Es que, es que se me salió un bracket y este coso hasta que me corta. Ok. Se compromete a responder ante una determinada obligación del avalado. Actúa también como un seguro de pagos. El banco responde por el deudor. Es muy frecuente ver el aval bancario en los contratos de alquiler. Pues un avalado pues, es el que otorga el crédito, reconocimiento a una cosa, a una persona. Entonces, nos dicen aquí. Las garantías. Una garantía es una forma de respaldar un préstamo tomando como aval la propia capacidad de pago del deudor. Se evalúan los fondos disponibles del solicitante del crédito, así como los ingresos que se espera que se reciba en el futuro. Una parte de la garantía también es el aval, pues porque es una tercera persona que se compromete a respaldar la operación. Entonces, ahora sí, los residentes que obtengan u otorguen avales y garantías en moneda extranjera deberán canalizar a través del mercado cambiario los ingresos y egresos de divisas por estos conceptos, para lo cual deben suministrar la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo. Espera un segundo, Los espera un segundo, espera un segundo. Si yo te llamo, hola Lisette, quiero que seas mi fiador para la compra de un carro, ¿lo harías? Sí, profe, porque No, tiene mucha plata. abiertamente digo, no, profe, te quiero mucho, pero no me jodas, así de frente. Eso es lo que significan los avales o garantías. Hey, tengan mucho cuidado. Hay personas que nunca tuvieron vida crediticia, ¿cierto? Porque se pusieron a ser garantes, ¿cierto? De otras personas que nunca pagaron y terminaron pagando culebras que no son o reportados en el sector financiero. Listo, con esto no estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, simplemente analicen. Ya, ejemplo es que Pepe Pérez, que es un primo mío, esto es un ejemplo, le he prestado plata 6 veces y nunca me paga y él me llama a que yo sea fiador de él. Vamos a ser muy coherentes y muy consecuentes con el corazón lo dejan en la mesita de noche de su casa o en el nochero, como se dice en otras regiones, pero el tema es un negocio, es plata. Andrés, ¿es fácil ganarse 3 millones de pesos? No, profe, para No. nada. Y Lisette, ¿es fácil gastarse 3 millones de pesos? Y la respuesta es sí. Entonces el tema es muy complejo. Voy a utilizar un término que estaba revisando ayer en un ensayo, la completitud, ¿cierto? O la complejidad que tiene el tema de conseguir los recursos, ¿cierto? Es complejo y requiere días, tiempo, cuando uno se lo va a gastar muy rápidamente. Todo eso toca empezarlo a analizar, entendiendo estos avales y garantías. ¿Listo? Muy bien, Blanca, sigue. Los residentes podrán otorgar avales y garantías en moneda extranjera para respaldar cualquier obligación en el exterior. Los no residentes podrán otorgar avales y garantías para respaldar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de operaciones de cambio y operaciones externas. Muy Y ya, bien. profe, yo lo hice cortito. Muy bien. ¿Cuál fue el que no se encontró? El de los préstamos dentro y fuera del país, Bueno, porque aquí hay eran una... con señora. limitaciones establecidas en la ley, algo así. Perfecto. Lo que pasa es que aquí voy a Eso no contarles hay. una historia porque se vuelve tan complejo. ¿Qué dices, Andrés? No, sí, que yo también estuve tratando de buscar algo y no supe interpretarlo si es que los bancos prestan hacia afuera del país. No supe Perfecto. cómo era y no se Ojo, encuentra mucho. lo que pasa es que hay una normativa. ¿Listo? Les voy a contar lo siguiente. Y esto ya lo habíamos hablado, creo, en sesiones anteriores, o con otro salón lo dicen, no recuerdo. Si Laura Vázquez y Alejandro Escobar montan la empresa que se llama Pelican, ¿cierto? Y la empresa Pelican, o yo le digo a Laura, ve a Estados Unidos y ve al Chase Manhattan Bank, ¿cierto? Y sácate $2 millones prestados. Seguramente nos pedirán los mismos documentos y cosas y respaldamos si nos hacen el préstamo. ¿Qué pasa si la empresa de Laura Vázquez y Alejandro Escobar, que está en Colombia, se quiebra? Pues resulta que el garante de la deuda termina siendo el Banco de la República y el gobierno nacional.
Entonces, no se puede como empresa, como empresa colombiana o como persona natural pedir créditos en el extranjero si no están autorizados por un ente regulador. Antes se podía, por eso es tan complejo que encuentran información. Normalmente nosotros pedimos dinero. Es muy poco probable que Colombia preste. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a un banco en China, ¿cierto? En Europa. Entonces ahí empezamos a entender que la plata entra. Entendiendo ese escenario, una empresa tiene que hacer un trámite más grande. Vamos a preguntarle al gobierno, vamos a preguntarle al Banco de la República si puedo pedir plata en el extranjero. Y ahí piden unos documentos adicionales, porque vuelvo y le repito, el gobierno termina siendo el garante de esa deuda. Por eso a Andrés y Lisette les fue complejo encontrar información referente a. ¿Nos conviene prestarle plata a Venezuela? No, porque tenemos que, a Venezuela no le sirve que le prestemos 100.000 millones de pesos. A Venezuela le sirve que prestemos en dólares. Y ahí nos vemos afectados si la tasa sube o baja. La tasa representativa del mercado, me refiero si sube o baja. Acuérdense lo que vimos en clases anteriores. Colombia tiene deuda externa. Teniendo un dólar, yo no recuerdo, ¿en cuánto está el dólar hoy? Busquen ahí rápidamente. Profe, yo vi por ahí como una noticia de que ya la moneda aquí en Colombia había sido devaluada, algo así. Sí, sigue siendo devaluada, pero sigue siendo una moneda poderosa. 3.810 creo que está hoy, profe. Hola, profe, qué pena interrumpir. Es que se me ve el internet, pero ya ingresé y pues voy a pasar a otro lado que se me va el internet, entonces para presentar mi exposición. Yo la envié en el grupo para que alguien me haga el favor y por favor Pero la ¿estás llegando a tu casa? ¿Estás cerca? No, estoy en el portal hasta ahorita, profe. ¿Y a cuánto estás Llega de el tu casa? portal. Por ahí en 20 minutos. Todavía No, me llegue. demoro. No, guarde esa vaina y llegue a la casa. Llegue a la casa. Hágale pues. Bueno, profe, gracias. Listo, muy bien. ¿Cuánto me dijiste, Andrés? 3.810 me aparece aquí en... Perfecto. Sí, la tasa representativa del mercado para el 30 de septiembre, cierre de cotización, está a 3.810, ¿cierto? Colombia sin pedir un peso, ya lo habíamos hablado. Si sube a 3.920, ¿qué pasa? Pues tenemos mucha más deuda externa, porque nos toca conseguir más pesos para comprar los dólares para poder pagar la deuda. Entonces, solo por ese hecho ya debemos más plata. Entonces uno diría, no, ojalá de 3.800 pase a 1.000 pesos. Sí, pero ahí también se afectan entonces los importadores o los exportadores y ahí se genera un complique dentro de un ciclo económico que tenemos que empezar pues a analizar. Entonces ese sería como el escenario frente a lo que investigaron o lo que buscó Licey y lo que buscó Andrés frente a ese tipo de negociaciones internacionales. ¿Listo? Muy bien. Mientras le damos unos 15 minutos a que Julie llegue, ¿cierto? ¿Qué entendiste de esa sustentación, Andrés y Lisette, mientras le damos chance a Julie de llegar a casa? Esa risa de Lisette es total, profe, usted sí molesta, con J. Dale, Un poquito. Pues no sé, pues en cierta parte yo creo que es algo engañoso, porque a la hora de uno investigar se lo presentan a uno como muy bonito, muy tan, pero a la hora de esto no. Se sabe pues que los establecimientos bancarios tienen como un objetivo primordial que son las operaciones como algo de activo a crédito, algo así. Si no Otra estoy mal. vez, ¿cómo es la qué? Sí, los establecimientos bancarios tienen como un objetivo primordial que son las operaciones activas del crédito. Sí. Pero si nosotros nos ponemos a revisar todo esto, no es algo que nos convenga mucho, por eso digo que es algo engañoso. Y si nosotros nos ponemos a ver todo a detalle, pues quedamos es como embalados nosotros al querer adquirir alguna de esas ¿qué? Bueno, sí, de eso que investigamos. No, se me Muy fue la bien, muy palabra. bien. Pero ojo, pues, a ver.
sé que estamos empezando, cuidado con la terminología, porque usted me dice que nos estamos embalando, profe. Yo imagino que vamos en un Ferrari a 200 kilómetros por hora. Pero la característica es no tanto que miremos a que nos vamos a embalar o no, sino ya tenemos algo más de conocimiento, ¿cierto? Y tiene que ser mucho menos el riesgo o mucho menor el riesgo que nos vayan a engañar. Por eso hay que ser absolutamente cuidadosos, analizar, interpretar, analizar los indicadores que ya los conocemos, ¿cierto? Y si no los creamos y los estructuramos para entender qué pasa. Claramente, cuando empezamos a identificar, y eso lo vimos en sesiones anteriores, el dinero que le pagan a Laura Sánchez por el dinero, perdón la redundancia, perdón, el dinero, el interés que le pagan por el dinero que colocan en una cuenta de ahorros es casi cero o es casi nulo frente a lo que le cobra el banco a Laura Sánchez por prestarle por una vivienda. Entonces, esa intermediación es bastante alta, ¿cierto? Para las miles de características o los miles de tarjetavientes que puede tener un banco. Si hablamos en otros escenarios, pues los intereses, obviamente, pues el costo del dinero, que es la inflación, ¿cierto? Hay que recuperarla de alguna manera, pero entendiendo cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, suena engañoso, Lisset. Hay que estructurarlo de alguna manera. Si todos tuviéramos la capacidad económica de comprar todo, esto sería el cielo. Todo el mundo sería feliz o más bien habría muchos suicidios, no sé. Porque entonces Laura va a comprar una casa y abre la mesa de noche y saca 2.000 millones que le cuesta la casa y eso no está en la mesa de noche. Por eso el crédito es importante, pero lo que dice Lisset es cierto, puede llegar a ser engañoso y hay que entenderlo cómo o cuál va a ser la estructura. ¿Listo, Lisset? Muy bien. Andrés. Sí, profe, definitivamente pues lo que uno tiene que hacer es leer, porque a veces los bancos cuando uno va a obtener algún crédito o algún servicio financiero le pasan a uno unos contratos, los pagarés con un poco de letras y pues uno nunca lee. A uno le da, perdón la expresión, a uno le llama mejores a leer esa vaina. Claro. Entonces uno va firmando, pero definitivamente lo que uno tiene que empezar, en el caso mío, si yo hubiera sabido que el crédito en VR no era, si hubiera tenido el conocimiento de hoy, pues no lo saco en VR, entonces lo hubiera sacado en pesos. Se hubiera apretado un poquitico al comienzo y ya. Exactamente. Perfecto. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es, que estoy haciendo es tocando puertas en los bancos, a ver cuál me ofrece una mejor tasa, cuál me ofrece un mejor beneficio, porque claramente puedo hacer una sesión